Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Se ha terminado el semestre en la universidad, las notas ya están entregadas y como el semestre pasado, en esta ocasión voy a grabar un vídeo en el que haré unas breves reflexiones acerca de la enseñanza del español en los Estados Unidos al término de este semestre en la universidad de primavera del año 2022. Generalmente lo que hago al terminar cada semestre, además de, por supuesto, que los alumnos cumplimenten las evaluaciones que la universidad les pide, no les obliga, les pide que cumplimenten sobre la clase o las clases que han tenido, incluida, por supuesto, la mía. Pues además de eso, en las clases de lo que aquí se llama Lower Division, es decir, las clases de lengua española, primer, segundo, tercer semestre de lengua española, yo siempre les entrego un cuestionario, que aquí está, de unas 4 preguntas que ellos pueden responder, no con números, no con notas, sino de forma narrativa, diciendo lo que piensan y de la manera que mejor deseen hacerlo. Y esas 4 preguntas son las siguientes. La primera es, ¿qué piensas que has aprendido este semestre? La segunda es, ¿cuáles fueron tus partes favoritas de la clase? La número 3 es lo contrario, ¿qué partes de la clase no te gustaron tanto y qué cambiarías de la clase? Y finalmente la número 4 es un poco más general, me interesa muchas veces la opinión de los estudiantes en este sentido. ¿Crees que una lengua extranjera es algo importante que se debe aprender? Por favor, explica por qué sí o por qué no. Bueno, pues esas son las 4 preguntas y los estudiantes, por supuesto, no están obligados a responderlas, lo hacen de forma anónima además y no tienen por qué explayarse demasiado, o sí, depende de lo que ellos quieran hacer. Y en base a estas respuestas que he recibido este semestre de primavera del año 2022 en la última clase que tuvimos antes del examen final, cuando los estudiantes todavía no sabían exactamente cuáles iban a ser sus notas, aunque algunos de ellos probablemente tenían una idea bastante clara, buena o mala, de lo que iba a ser, pues respondieron, y en base a esas respuestas hay ciertos comentarios que me gustaría hacer para los estudiantes de la clase, si es que están viendo esto, o para los espectadores y espectadoras más en general que puedan estar interesados en la enseñanza del español, ya sea aquí en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Supongo que se puede hacer extensivo esto no solamente a la enseñanza del español, sino a la enseñanza del inglés, del alemán, del francés, del japonés, de cualquier lengua extranjera de la que estemos hablando. Al menos en general creo que se podría hacer. Los estudiantes, creo que les queda claro a los estudiantes, porque muchos de ellos, muchos de los alumnos y alumnas han respondido lo siguiente, que la lengua española o una segunda lengua es importante estudiarla porque puede usarse para comunicarse con individuos que hablan esa lengua y que no hablan nuestra lengua materna. Esto creo que es algo que se repite una y otra vez en estos cuestionarios. Las respuestas de los alumnos van en ese sentido, y es algo importante porque, desde luego, una lengua puede entenderse como una herramienta, como una tecnología construida para la comunicación, como un código que nos permite comunicarnos con otras personas, y desde luego cuantas más personas, cuantas más lenguas diferentes sepamos, pues más posibilidades de comunicación tenemos. Otra cosa ya es el contenido de la comunicación que nosotros queramos mantener, pero lo que sí está claro es que una lengua es, en principio y de una forma importante, una tecnología, una herramienta para la comunicación, y creo que los estudiantes esto lo tienen bastante claro, incluso aquellos que quizá no tengan un verdadero interés en adquirir estos conocimientos lingüísticos, porque los estudiantes que han respondido a estas preguntas son todos ellos
alumnos que tienen clase de español como un requisito de segunda lengua que existe en la universidad en la que yo trabajo y en la mayor parte de las universidades aquí en los Estados Unidos. Entonces, por un lado, la lengua española evidentemente sirve para comunicarse con aquellas personas que son hispanohablantes, ya sean hispanohablantes nativos o no, porque es una de las lenguas, desde luego, que más se estudian como segunda lengua alrededor del mundo. Otra cosa que también comentan los estudiantes es que una lengua extranjera sirve como puerta de entrada a otras culturas. Y esto es algo que también se repite en las respuestas de los estudiantes. Estoy de acuerdo con eso y además creo que por comparación aprender una lengua extranjera, una segunda lengua, una tercera o una cuarta lengua nos permite también de alguna manera por comparación reflexionar sobre nuestra propia cultura y explorar mejor y más a fondo el medio cultural en el que nosotros nos movemos y que más conocemos, exponiéndonos a otras maneras de ver el mundo, exponiéndonos a otras concepciones de la realidad y a otros hábitos diferentes que uno puede acceder a ellos a través del conocimiento de una segunda lengua, pues también comprendemos mejor, de alguna manera, nuestra propia cultura, nuestra propia lengua, incluso aunque solamente sea por comparación. Y esto de la lengua como puerta de entrada a otras culturas, a otras concepciones del mundo, es algo que a mí siempre me ha interesado, porque desde siempre a mí me ha interesado mucho aprender lenguas extranjeras y en muchos casos para poder hablarlas, para poder comunicarme con diferentes personas que no hablasen mi lengua o mis lenguas maternas, pero en algunos casos me interesa aprender una lengua extranjera simplemente para poder leer textos en esa lengua extranjera. Es el caso, por ejemplo, del holandés o el caso o neerlandés o el caso del sueco, que son lenguas que yo trato de aprender por mi cuenta, ayudándome de las lenguas que ya sé hablar, como por ejemplo el inglés o el francés o un poco también el alemán, que ayudan mucho, por ejemplo. Saber alemán, saber inglés ayuda mucho para aprender una lengua como el neerlandés, una lengua como el sueco, que a mí me interesa aprenderla sobre todo para poder leer textos en esas lenguas. Y evidentemente, si nosotros podemos viajar a un país como Japón, sabiendo hablar japonés y teniendo nociones de lo que es la cultura japonesa, podemos saber más o menos qué es lo que nos vamos a encontrar, podemos enfrentarnos a esas diferencias de una manera, yo creo, más potente y mucho más efectiva. Por lo tanto, no solamente es la comunicación, sino también la posibilidad que nos da una lengua extranjera de servir como puerta de entrada a otras culturas. Otra cosa que los estudiantes en muchos casos mencionan en sus cuestionarios es que una lengua extranjera, y en especial el español aquí en los Estados Unidos, puede ayudar en la carrera profesional de estos estudiantes. Hay estudiantes que dicen, por ejemplo, que quieren ser terapeutas, que quieren estudiar medicina, que pueden en sus negocios tener posiblemente clientes que sean hispanohablantes, cosa que no sería extraña en Tennessee y en otros estados aquí en los Estados Unidos. Pero yo añadiría a eso que también hay otros tipos de profesiones aquí en los Estados Unidos que pueden beneficiarse del aprendizaje del español. Por ejemplo, si alguien quiere trabajar dentro del sistema judicial de los Estados Unidos, si quiere entrar a formar parte del cuerpo de policía, por ejemplo, si alguien quiere ejercer la abogacía, ser abogado, ser juez, algo por el estilo, pues esos son ejemplos de algunas profesiones que pueden beneficiarse del conocimiento de la lengua española. De hecho, se habla mucho aquí en los Estados Unidos de que los estudiantes tienen que estar preparados al salir de la universidad para el mercado
laboral. Evidentemente, la educación como algo que les permite entrar en un mercado laboral con un cierto utilitarismo de esa educación y, desde luego, saber expresarse bien en su propia lengua, inglés, saber escribir bien en su propia lengua, inglés, es muy importante porque va a marcar en muchos casos una diferencia. Un alumno que se sabe expresar bien en su propia lengua, pues va a tener, yo creo, más facilidades para conseguir sus objetivos laborales, pero sobre todo también conocer una segunda lengua como puede ser el español en particular les puede ayudar también como algo añadido que les puede conferir mayor valía a ojos de quienes los van a contratar, dependiendo de la situación. Y creo que hay estudiantes que se dan cuenta de esto, creo que hay alumnos que pues lo han comentado en más de una ocasión en estos cuestionarios, con lo cual vemos otra vía por la cual el estudio, el aprendizaje de una segunda lengua y en especial el español, más allá del requisito que la universidad tiene de aprender una segunda lengua, por lo menos un par de semestres o 3 de una segunda lengua, pues es algo que realmente tiene aplicación. Y es lo que siempre digo a los estudiantes, que aprender español aquí en los Estados Unidos tiene una aplicación práctica. No siempre los estudiantes entienden la aplicación práctica de muchas de las clases o de algunas de las clases que tienen que tomar en la universidad. Pero en el caso del español, teniendo en cuenta esa dimensión comunicativa de la lengua, pues creo que queda bastante claro, aunque no todos los estudiantes se den cuenta de esto o hayan pensado en ello, aunque hay muchos que, como digo, sí. Hay algunos comentarios que tienen que ver en estos cuestionarios que tienen que ver con cómo les parece adecuado a los estudiantes que el profesor deba dar la clase. Y la palabra enthusiasm, aparece en muchas ocasiones en estos cuestionarios. Piensan que el profesor tiene que mostrar entusiasmo en lo que enseña. Creo en este sentido, para matizar un poco esta palabra entusiasmo, creo que es muy importante hacer lo posible por interesar a los alumnos en aquello que uno enseña, ya sea español o cualquier otra materia. Y digo interesar, no entretener. No tiene que ser el objetivo de un profesor entretener a los alumnos, sino interesarlos y que tengan ganas de acercarse, profundizar más en la materia, ya sea español, como digo, o cualquier otra materia. Y digo interesar y no necesariamente entretener como si estuviésemos en un show cómico o en un programa de televisión. Y creo que en ese sentido, para interesar a los estudiantes, sobre todo cuando se trata de una segunda lengua, las experiencias personales del profesor son muy valiosas, porque dejo muy claro a los estudiantes de diferentes maneras a lo largo del semestre, ya desde la primera clase en la que me encuentro con ellos por primera vez en muchos casos, y en algunos casos única vez también. Les dejo claro que yo también fui estudiante y todavía soy estudiante de una lengua extranjera. Yo también aprendí una o varias, en mi caso, lenguas extranjeras y creo que mi experiencia como alumno ayuda, que vean que yo también en cierto momento de mi vida he estado de ese lado de la barrera, no de este, no del lado docente, pero sí del lado del alumnado. Y creo que hacer hincapié de diferentes maneras en esta experiencia personal ayuda y sirve de puente entre el profesor y los alumnos. Pero siempre digo que el profesor tiene que tratar de interesar a los estudiantes en la materia, pero ellos también tienen que poner de su parte. Porque por mucho que uno prepare una clase, si los estudiantes no cooperan, esto acaba siendo un problema. Y de hecho, cuando uno da varias secciones de una misma clase, ve que haciendo más o menos lo mismo, en una clase funciona mejor
que en otra. Ahí está la capacidad que tenga el profesor de adaptarse, pero también la conexión que existe ya desde el primer día entre el profesor y los alumnos, y si los alumnos no ponen de su parte, evidentemente aquello no va a funcionar. Pero la palabra entusiasmo por parte del profesor aparece en varias ocasiones en estos cuestionarios. También dice un alumno o una alumna en uno de estos cuestionarios, no lo sé porque son anónimos, con lo cual no sé si está escrito por un hombre o por una mujer, pero en todo caso uno de los estudiantes señala que una lengua extranjera debería enseñarse desde la escuela primaria cuando los alumnos son pequeños. Y en esto estoy de acuerdo. Creo que en general, en la mayor parte de las asignaturas, pero en especial en una asignatura como español o una segunda lengua, es importante iniciar lo antes posible la enseñanza de esta segunda lengua. Lo que pasa es que aquí, en el lugar en el que hablo, no digo que sea en todos los Estados Unidos, porque no he estado en todos los Estados Unidos, no sé cómo funciona el sistema educativo en cada estado y hay bastantes diferencias entre un estado y otro en cuanto al sistema educativo, a las leyes y cuestiones de ese tipo, pero en Tennessee, que es lo que yo conozco de primera mano, desgraciadamente aquí en Tennessee no se suele empezar a enseñar el español o una segunda lengua hasta el high school, hasta el instituto. Y me parece que no es que sea demasiado tarde. Se puede aprender español en el instituto, en el high school y continuar en la universidad y llegar a hablar español, dominarlo con total fluidez. No tengo ninguna duda acerca de esto, pero sí que creo que si se espera tanto tiempo, si se espera hasta que los estudiantes son adolescentes, se pierde un tiempo precioso que serviría en muchos sentidos para que los estudiantes tuviesen un mejor, un más profundo conocimiento de la segunda lengua y que cuando lleguen al high school, al instituto, cuando lleguen después a la universidad, pues el nivel sea más alto. Esto facilitaría mi trabajo, desde luego, como docente en la universidad. Creo que facilitaría también el trabajo de los profesores de instituto y redundaría en beneficio de unos estudiantes que no llevarían simplemente 2 o 3 años estudiando español u otra segunda lengua, porque hay otras que también se ofrecen, como el francés, el alemán o el japonés, aunque estas mucho menos, por supuesto, pues los estudiantes llegarían a la universidad teniendo mucho más que solo 2 o 3 años de aprendizaje de segunda lengua. Por tanto, yo creo que si se enseña el español o una segunda lengua desde el inicio de la escolarización y si se toma además más en serio, la enseñanza será más efectiva. Creo que uno de los problemas aquí en los Estados Unidos, el país en el cual por supuesto la lengua mayoritaria es la lengua franca mundial, que es el inglés, pues en muchos casos desde las instituciones e incluso la población en general no tiene demasiado interés en aprender una segunda lengua porque piensa que no es necesario. No digo que piensen que no sirve para nada, pero bueno, más o menos algo semejante en algunos casos sí que me lo he encontrado. ¿Para qué voy a tener yo que aprender español o una segunda lengua si en inglés me entienden en todos los lugares a los que voy? Sí, a todos los lugares a los que vas dentro de los Estados Unidos, dentro de tu estado. Pero esto no quiere decir que si alguien viaja fuera de las fronteras de los Estados Unidos pueda en cualquier lugar del mundo brujulearse a través de la lengua inglesa. Esto no necesariamente va a ocurrir y si uno quiere viajar y no simplemente viajar como mero turista durante una semana
en un crucero por las Bahamas, pues evidentemente aprender una segunda lengua abre un montón de oportunidades comunicativas para estas personas, pero de nuevo creo que esa concepción no es la más común o la más dominante en algunas partes de los Estados Unidos, a pesar de que sí es cierto que cuando los estudiantes piensan en ello, se dan cuenta de esa dimensión comunicativa de la lengua española, por ejemplo, o de una segunda lengua, que hace que sea interesante y sea además productivo y además útil también aprender una segunda lengua. Pero estoy de acuerdo con este alumno o con esta alumna que dijo que se debería enseñar español desde el inicio de la escolarización de los estudiantes aquí en Tennessee. Otro estudiante, no sé si el mismo o la misma o si es otro diferente, dice que 2 o 3 semestres de español no es suficiente o no son suficientes para aprender una lengua extranjera como el español. Sí, estoy de acuerdo en que 2 o 3 semestres son insuficientes. Lo que ocurre es que la tendencia va hacia un menor número de semestres, no hacia un mayor número de semestres de una lengua extranjera obligatoria. Es decir, la educación general o General Education, que se llama aquí en las universidades, estos cursos que todos los estudiantes deben o tienen que hacer como requisito, no está yendo la tendencia a subir el número de clases o el número de semestres que los estudiantes deben estudiar de una lengua extranjera, sino más bien al contrario, porque se tiende hacia la especialización en las diferentes carreras cada vez más y más y más, y por tanto hay que liberar horas para otras clases que los departamentos piensan que son más útiles que, por ejemplo, estudiar matemáticas o estudiar historia o estudiar una lengua extranjera. Estoy de acuerdo, 2 o 3 semestres no es suficiente para aprender una lengua extranjera, pero sí es cierto también que estos dos, sobre todo los estudiantes que tienen 3 semestres en algunas de las carreras, estos semestres ofrecen una base sólida si los estudiantes trabajan y se aplican a ello. Sobre todo cuando esa base no se enseña en años anteriores de la escolarización de los alumnos. Evidentemente esta base la tendrían si se estudiase español o una segunda lengua desde el inicio de la escolarización de los estudiantes, cosa que no es cierta, cosa que no es el caso, al menos en Tennessee, y por tanto estos 2 o 3 semestres más lo que hayan estudiado en el high school, en el instituto, son el único contacto con una lengua extranjera de los estudiantes a lo largo de sus años como estudiantes, de sus años de escolarización, ¿no? Con lo cual, creo que, aunque es cierto que uno va a aprender español en 3 semestres, sí creo que puede tener una base o adquirir una base lo suficientemente sólida como para después poder progresar, ya sea con más clases de nivel avanzado, como es el caso de algunos estudiantes que eligen después de estas 3 primeras clases iniciales, los 3 primeros semestres de español, eligen después inscribirse en clases de nivel más alto, o ya sea estudiantes que por su cuenta quieran después explorar el español o utilizarlo en contexto, que esto siempre es algo que yo creo que es importante y animo a los estudiantes a que siempre que tengan la oportunidad de utilizar en la vida real, fuera de la clase, fuera de la universidad, los conocimientos adquiridos de español, que traten de hacerlo, porque esa es la mejor manera de probar o de probarse a sí mismos si han aprendido o no han aprendido, si esa base les permite comunicarse o no con otras personas, porque ahí está la dimensión práctica de una segunda lengua. Hay estudiantes que dicen que están contentos de que la clase sea interactiva. Y creo que una clase de una lengua extranjera, sobre todo cuando estamos enseñando nociones de vocabulario, de gramática, de escritura, de capacidades de expresión oral, creo que las clases deben hacerse
lo más interactivas posible. Es decir, dándole a los estudiantes las mayores oportunidades de utilizar en la clase la lengua española, respondiendo preguntas, comunicándose entre ellos en pequeños grupos, haciendo ejercicios en los que lo que prime sea la comunicación y la expresión y sobre todo la interacción entre el profesor y los alumnos y entre los propios alumnos en la clase. También creo que es importante usar la mayor cantidad de español posible en la clase como lengua vehicular con los estudiantes, pero no estoy necesariamente de acuerdo en esa obsesión que en muchos casos hay acerca de tener que utilizar el español al 100% en la clase, que no se permite en absoluto inglés o ninguna palabra en inglés en las clases. Me parece un poco exagerado en ese sentido, porque el inglés sirve como recurso en muchos momentos para facilitar la comunicación, sin impedir que los estudiantes practiquen o aprendan la segunda lengua. Entonces, esta idea de que solamente el español se puede utilizar en las clases de español, hay que utilizar el máximo posible, pero comprendiendo que cuando damos una clase de lengua española en la universidad no estamos en un contexto únicamente hispanohablante. Los estudiantes hablan inglés, por ejemplo, y los estudiantes saben que el profesor, como yo, por ejemplo, también hablo inglés. Y el inglés puede ser, o puede actuar en muchos casos, de recurso, de puente, para que los estudiantes comprendan ciertas cosas que de explicarlas solamente en español podría uno pasarse clases y clases y clases sin que algunos de los estudiantes realmente entendiesen ese tipo de conceptos. Con lo cual, sí, el máximo español posible, pero no necesariamente desde mi punto de vista. Claro, ustedes pueden estar en desacuerdo con eso, pero el inglés se puede utilizar de una forma además productiva en una clase de gramática o de lengua española. Y el aspecto físico también me parece muy importante. Hay un componente a veces casi teatral en esto de enseñar una segunda lengua a los estudiantes, porque a través de lo físico, a través del teatro, de los movimientos, de la kinésica, etcétera, se pueden en muchos casos demostrar o se pueden enseñar significados sin necesidad de recurrir a la traducción al inglés, con lo cual un profesor siempre de alguna manera se pone una máscara en la clase y un profesor tiene, por supuesto, que perder el sentido del ridículo. No digo que tenga que hacer el ridículo, eso es otra cosa. Un profesor puede hacer el ridículo de muchas maneras, por supuesto, entre ellas tratando de entretener innecesariamente e inanemente a los estudiantes, pero el profesor debe perder el sentido del ridículo. Si necesita actuar, puede actuar. No hay ningún problema. Los estudiantes además lo van a apreciar. Y la atmósfera en la clase va a ser, por lo menos esa ha sido siempre mi experiencia, mucho más agradable y va a conducir con mayor facilidad a que los estudiantes se sientan más a gusto y tengan interés en aprender aquello que les estamos tratando de enseñar, teniendo en cuenta que además, ya digo, muchos de los estudiantes de estas clases de Lower Division, de estas clases del primer, segundo, tercer semestre español, son estudiantes que en principio no tienen interés en aprender español de motu propio. Entonces, el crear esta atmósfera es importante y se puede hacer de muchas maneras. Y para ir terminando ya con este vídeo, con estas reflexiones al término del semestre sobre la enseñanza de la lengua española en los Estados Unidos, al término de este semestre de primavera del año 2022 en la universidad, ya he entregado las notas y ya he terminado con un nuevo semestre en la universidad, quiero hacer un comentario a un comentario de uno de los estudiantes aquí en uno de estos cuestionarios para matizar algo que
me interesa comentar. Voy a beber un poco de este café y el comentario tiene que ver con la respuesta a la pregunta de si los estudiantes piensan que aprender una lengua extranjera es algo valioso y tenía que explicar por qué sí o por qué no. Y uno de los estudiantes, no sé de nuevo si masculino o femenino, dice que es valioso aprender una segunda lengua, pero solo para algunas carreras y no para otras, que no es algo útil para ciertas carreras, pero sí para otras carreras. Entonces, dice, por ejemplo, que como estudiante de negocios, como estudiante de administración de empresas, o as a business student, que dirían aquí, o como dice el estudiante en su inglés original, pues si un estudiante es un estudiante de negocios o de administración de empresas, no entiende por qué se necesita una segunda lengua. Esto ocurre en muchas ocasiones. Hay estudiantes que piensan, bueno, aprender una segunda lengua, dado el caso, como un hobby, como algo que me interesa a mí personalmente, puede ser valioso, pero no debería formar parte de mis notas en la universidad, no debería formar parte de mi nota media final, lo que aquí se llama el GPA. Porque en realidad para ciertas carreras no es realmente tan valioso, dicen algunos estudiantes como este, por ejemplo. Y tengo que decir que no estoy de acuerdo con esto, porque el aspecto comunicativo, el aspecto de interacción social que ofrece el aprendizaje de una lengua extranjera resulta valioso especialmente para este tipo de alumnos que quieren dirigir un negocio, que estudian administración de empresas y que piensan que una segunda lengua no va a servir para nada porque los negocios se van a conducir, los negocios van a tener lugar siempre en lengua inglesa. Bueno, dependerá de cuáles sean esos negocios, dependerá de en qué parte del país uno quiera montar ese negocio, dependerá de con qué empresas se vaya a tener contacto. Yo recuerdo hace años dar clase en Nashville, Tennessee, y además gratis porque uno de ellos era amigo mío, dar clases de español inicial, de español básico, a un grupo de empleados de la empresa de whisky, la destilería Jack Daniels, el whisky favorito de Frank Sinatra, por cierto. Pues yo tenía un amigo que trabajaba, ya no trabaja, pero que trabajaba para Jack Daniels, y Jack Daniels había comprado una empresa de tequila mexicana y necesitaban que algunos de los empleados aprendiesen nociones básicas de español para comunicarse con los empleados y con quienes dirigían esa empresa de tequila mexicana que acababa de adquirir, que acababa de absorber la empresa de Jack Daniels. Y este amigo me pidió que yo diese esas clases y lo hice con mucho gusto y además me lo pasé muy bien. Un ejemplo de cómo dentro de un negocio, y además de un negocio importante como es la destilería de Jack Daniels, conocida en el mundo entero, el conocer una segunda lengua o que sus empleados conozcan, tengan nociones, aunque sean básicas, de una segunda lengua, puede ser algo importante. Con lo cual, quien dice que siendo estudiante de negocios o de administración de empresas no necesita una segunda lengua, como sí lo puede necesitar otro estudiante que estudie otro tipo de carrera, pues o bien no ha abierto los ojos a lo que realmente significa aprender una segunda lengua, o simplemente no ha pensado sobre el tema o no le interesa aprender una segunda lengua, cosa que por supuesto es totalmente legítima. Yo no creo que sea un problema. Si hay estudiantes que dicen en muchos casos, es que yo no soy bueno en español, es que a mí no me gusta aprender una segunda lengua. Bueno, bien,
efectivamente. Pero una cosa es decir que no te gusta una segunda lengua, como a mí pues me pueden no gustar ciertas materias o ciertas cosas o ciertas comidas o ciertas bebidas, y otra cosa es que pueda o no pueda ser algo valioso, una capacidad valiosa que uno pueda adquirir. Desde luego, para alguien en determinados contextos que quiera montar un negocio, que quiera dirigir una empresa, pues saber hablar, comunicarse en una segunda lengua, pues desde luego le abre los horizontes de una manera evidente. Pero bueno, estas son concepciones que todavía uno encuentra y, bueno, pues en gran parte por eso me gusta hacer este tipo de vídeos y sobre todo me gusta hacer este tipo de cuestionarios al terminar los semestres, porque evidentemente a todos nosotros como profesores universitarios o de cualquier otro tipo, pues nos gusta tener, evidentemente, buenas notas por parte de los alumnos que hacen las evaluaciones numéricas de las clases. Pero a mí me interesa todavía más que los números saber narrativamente qué es lo que los estudiantes piensan, qué es lo que cambiarían de la clase, qué les ha gustado de la clase, qué piensan acerca de mi trabajo en la clase, de forma anónima, por supuesto, para que viertan ahí todas las críticas positivas o negativas que puedan tener. No tengo, desde luego, ningún problema porque así sea, y de hecho me leo todos los comentarios que los estudiantes me entregan semestre tras semestre al acabar el curso, y en muchos casos hago cambios y ajustes a las clases que voy a dar en el siguiente semestre, el de otoño del año 2022, de este año 2022, en el que voy a enseñar de nuevo pues, las 3 clases de lengua española de rigor y después una clase de nivel avanzado que tiene que ver con la literatura española. Creo que estos son todos los comentarios, creo que estas son todas las reflexiones que tenía preparadas o que quería hacer en este vídeo de reflexiones al término del semestre sobre la enseñanza del español en los Estados Unidos, aquí a nivel universitario, ahora que ha terminado ya este semestre de primavera del año 2022. A mis alumnos les diré simplemente gracias por participar en las clases, por asistir, por trabajar, por dedicarle tiempo a la enseñanza del español. A muchos de ellos los voy a volver a ver en el próximo semestre y los quiero sobre todo animar a que si se ven en una situación en la que pueden utilizar la lengua española, que lo hagan y que traten de ver si son capaces de comunicarse de una manera efectiva. No hay por qué preocuparse de cometer errores. Lo importante cuando uno en la vida real, no en la clase, sino en la vida real, utiliza la lengua española o cualquier otra lengua extranjera que aprendan como segunda lengua, lo importante es ser capaces de comunicarse de la forma más efectiva posible. Por eso siempre les digo, si ustedes van a un restaurante mexicano, ejemplo típico, tipiquísimo, traten de, si se tercia, pedir la comida en español, porque hemos utilizado vocabulario sobre comida. Hemos aprendido fórmulas para pedir cosas de una manera formal y de una manera adecuada y con buena educación, y por tanto no es una mala idea llevar este conocimiento fuera de la clase y ver cómo funciona en la vida real. En todo caso, hagan lo que hagan, alumnos de español que he tenido este semestre en la universidad, que pasen un buen verano y, como digo, utilicen el español lo máximo posible y repasen lo que han aprendido este semestre si van a tener una clase en el semestre próximo, ya sea conmigo o ya sea con alguno de mis compañeros en el departamento. Y a todos los demás que puedan estar viendo este vídeo, como siempre, muchas gracias
por su atención. Dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo si tienen algo que añadir o algo que comentar o algo que matizar a todo esto que llevo aquí explicando en este vídeo. Y se despide ya desde Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América, en mi canal Antón GF, el profesor Antón García Fernández. Gracias y hasta la próxima ocasión. Enjoy your summer.